¿A cuánto les gustaría ser victoriosos siempre? ¿A cuánto les gustaría ser victoriosos siempre? Y esa es la tarea, ser victoriosos siempre. Para eso vamos a leer un texto de las Sagradas Escrituras que se encuentra por allá en Mateo 26, 33 al 35. 26, 33 al 35 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Diga, y todos nosotros decimos lo mismo. Sin duda alguna. Puede sentarse. Entonces nos vamos a responder esa pregunta de cómo ser victoriosos en Cristo, o cómo ser victoriosos siempre. Puesto que muchos de nosotros empezamos la vida cristiana, iniciamos la vida cristiana, hicimos un nuevo inicio, hicimos membresía, hicimos muchas enseñanzas, y después de un tiempo retrocedimos, no pudimos vencer. Nos pasó como a Pedro igual. ¿Cómo lograr ser como Pedro después de la restauración? ¿Cómo llegar a ser como Pedro después de la restauración? Cuando miramos esta historia, la palabra de Dios nos muestra a un creyente que ha caído en pecado y es restablecido. A un creyente que ha caído en pecado. A un discípulo que ha caído en pecado. A una discípula que ha caído en pecado. A una persona que levantó la mano al cielo y dijo: yo acepto a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, pero después del tiempo, a los poquitos días, lo negó, cometió cualquier aberración, cualquier equivocación. Pero también observamos en este texto que la media vuelta de Pedro no demoró mucho tiempo. Desde el momento de su caída hasta su restauración no tardaron muchos días, no tardó mucho tiempo. Unos preciosos días de incertidumbre, de una vida sin visión, una vida que deambulaba por las calles sin saber hacia dónde iba, con una visión perdida del horizonte, fijada en el imaginario de la vida,
recordando lo que había acontecido, lo que había dicho, lo que había hecho. Y sobre todo, ¿sabe qué era lo que molestaba a Pedro? Lo que tanto dañó a Pedro fue haber visto lo que vio y oído lo que escuchó. Eso mató a Pedro. Hay cosas que no son buenas escucharlas, mucho menos verlas. Es mejor abstenernos. Hay cristianos que duran meses en ese proceso después de haber oído, haber visto, haber acariciado, haber tocado o haber sucumbido ante la tentación. Duran mucho, meses, años, y a otros se les va la vida y mueren de esa manera. ¿Cuál creen ustedes que hubiera sido la condición de Pedro si Jesús no hace lo que tenía que hacer antes que Pedro cayese? Pedro no hubiera podido levantar la cabeza. Pedro no se hubiera levantado por muy buenos consejos que Juan le hubiera dado. Ni si lo hubieran llevado a la casa de María y lo hubieran orado, Pedro no se hubiera levantado. Sea cual fuese el descarrío de Pedro, ya sea breve, ya sea largo, el camino para nosotros y para todos los cristianos es el mismo. Es el mismo principio. Se cayó y hay que volver atrás. No hay que morir en el dolor. No hay que morir en lo que vi o escuché, o en lo que me hicieron, o en lo que viví. Yo tengo que salir de ahí. Dígale que está a su lado, usted tiene que salir de ahí. Y para salir hay que volver a Dios, arrepentidos, con una actitud apropiada. Y esa actitud es de cambio. No simplemente es repetir una oración. Hay mucha gente que atropella a la gente para que repita una oración. Permítame decirle con toda honestidad y con toda sinceridad, repetir una oración no cambia a nadie. ¿Sabe qué cambia a una persona? El que ella misma tome la decisión de cambiar. Tú que dices voy a cambiar y Dios que dice te voy a ayudar. Pero además de estar dispuestos a ser ayudados, es importante que tengas en cuenta esto. Voy a empezar a soltarlo. Nadie se puede sostener en los caminos de Dios si no fuese por la gracia intercesora del Señor Jesús. La caída de Pedro fue grave en extremo, pero a simple vista se podría decir que lo que le ocurrió fue muy natural. Porque hay una razón fundamental para eso. El ataque fue fuerte y gracias al Señor por su intercesión, Pedro escapó de la muerte esa noche, ese día, pero vio lo que jamás debió haber visto. Pedro escuchó lo que jamás debió haber escuchado. Fueron más que saetas, fueron más que palabras elocuentes, fueron más que palabras deshonestas, fue más que un castigo lo que Pedro vio
y 8. Pedro fue al patio del escenario donde estaba Satán, destruyendo y escarneciendo a Jesús. Pedro entró a la intimidad del sacrificio, a la intimidad del dolor de salvación. Pedro profundizó más allá de lo que tenía que profundizar. Son cosas que, a no ser por la misericordia de Dios, nadie se puede sostener de pie después que las escucha, después que las ve. Pedro no podía entender qué estaba pasando. Habían muchas cosas, miles y miles y miles de cosas que estaban aconteciendo en el instante sobre la vida de Jesús. En su medio ambiente, en su alrededor, en su entorno, eran millones de cosas que estaban sucediendo. Pedro al mismo tiempo no pudo comprender, aunque Pedro amaba a Jesús. Y es que nadie puede entender tantas cosas que sucedieron ese día, esa noche, y que a Jesús le correspondía soportarlas. Sin embargo, si reflexionamos sobre ello profundamente, llegamos a la conclusión de que su caída sería dolorosa, vergonzosa, desmedida y muy descalificativa. Pues Pedro había proclamado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como muchos de nosotros, tú eres la rosa de Sarón. Tú eres el lirio de los valles. Tú eres la única fuente de vida que mi alma ha encontrado. Pero un día cualquiera vemos lo que vemos u oímos lo que oímos y se apodera la duda de nosotros, porque entramos al territorio donde Satán está obrando, donde está haciendo daños, donde está destruyendo, y entramos descuidadamente, tranquilamente, como si nada estuviera aconteciendo. Pedro amaba a Jesús ardientemente, pero escúcheme bien para que sepa cómo ser victoriosos en todo tiempo en Cristo Jesús. Pedro, repito, amaba a su Salvador, pero primero lo amaba con un amor que no era el amor ágape. Pedro lo amaba como amigo. Por eso usted muchas veces ha sufrido tanto con sus amigos, con su familia, con sus hijos, porque usted los ama con ese amor. Y cuando usted mira bajo la perspectiva de ese amor, todo tiene que ser unidad, compañerismo, amistad, permanencia, sostenidas con una llama que es mentira, que es engaño, celebrando los cumpleaños. ¿Es bíblico? No. Haciendo una cosa y otra para alimentar el amor filial, pero eso no se sostiene así. Tu vida no depende de un amor filial, tu vida depende de un amor ágape.
de un amor que permanece a pesar de las dificultades, a pesar del sacrificio, a pesar de que ya no sea lo mismo que antes. Es el amor de Dios, el verdadero, el que nos sostiene hasta el final. Por esa razón los imitadores caen, los imitadores sucumben, los imitadores desfallecen, porque no pueden soportar, porque se puede soportar solo bajo la dirección de Dios, en el amor de Dios. Y Pedro ya ha puesto su fe en Jesús y en el amor filial. Un amor que se ve truncado todos los días, pero en el amor de Dios, y dices, Dios proveyó esto, y por alguna razón Dios está permitiendo que me pase esto. Pero el amor filial, ahí se golpea, ahí se destruye, y ese prácticamente es el pan nuestro de cada día en toda congregación, en todo el mundo entero, en todo lugar, en toda familia, basados en el amor filial o en el amor eros o en el amor sentimental. Se va destruyendo la unidad familiar. Pero Pedro pensaba que ese amor le hacía capaz de todo. Porque el amor filial se desgasta con el tiempo. El amor eros se desgasta con el tiempo. Pero el amor verdadero permanece para siempre. Es más, Pedro pensaba, hasta llegó a imaginarse que su amor por Jesús era más grande que el de sus discípulos. Porque él dijo, aunque todos se avergüencen de ti, digo, esos se van a avergonzar de ti, pero yo nunca. Aunque me toque que ir hasta la muerte, yo voy, pero yo no. Y los otros dijeron, pues nosotros tampoco. Y no había terminado la crucifixión cuando todos habían huido despavoridos y habían dejado a Jesús con María y Juan. Y estaba en el desarrollo del sacrificio cuando Pedro estaba diciendo, no lo conozco, y comenzó a maldecir y a decir una cantidad de cosas. Son palabras que se lleva el viento, son acciones que se lleva el tiempo y el viento. Lo que usted necesita es amor de Dios en su hogar, amor de Dios en su matrimonio, amor de Dios en su noviazgo, amor de Dios en todo lugar, para gloria, honra y alabanza del Dios Altísimo. Aunque todos te abandonaran, yo nunca lo haría, dijo. En esa propia confianza se fue Pedro al lugar que no tenía que ir. Martirizado Jesús, torturado, traicionado, abandonado, despreciado, descalificado, humillado, excluyéndolo, ridiculizándolo. Estas cosas estaban dichas en otra dimensión para Pedro y no las pudo entender hasta ese día, pero ya era demasiado tarde. Jesús le había dicho, todos ustedes se van a escandalizar esta noche, pero Pedro ni siquiera. Él dijo, no, yo tengo fuerzas como un búfalo. Yo entro, yo voy, yo hago. Y eso ha pasado a muchos de nosotros. Pedro traspasó los límites
de intimidad, de la ultra traición contra el Señor por los gobernantes humanos y gobernadores de las tinieblas, por el mundo, por la carne, por el diablo, por Judas, conspirados para destruirlo definitivamente. Pedro nunca entendió eso, como tal vez nosotros no lo hayamos entendido tampoco. Por eso Dios no podía estar con él, no quiso preservarlo de la caída. Lo dijo. Pedro debía ser abandonado al entrar al sitio donde Jesús estaba siendo atormentado, porque solo los abandonados, solo los martirizados, solo los que sufrían una causa injusta eran capaces de llegar a ese lugar para ser destruidos moral, psicológica y espiritualmente. Una cosa es pensar en un verdugo y otra cosa es caer en las manos de un verdugo. Y Pedro pensó que eso era muy sencillo, que solamente era ir y curiosear, mirar, darse cuenta, para luego ir a decirle a los hermanos: ¿saben qué? Pobre Jesús sí sufrió, sí le golpeaban duro. Yo nunca pensé que el Imperio Romano fuera tan homicida y tan destructor. Yo nunca pensé que ellos tuvieran gente tan terrible, que hicieran tanto daño a un moribundo, a un golpeado, a una persona que sufría una causa. Yo pudiera decir esta mañana que Pedro se atrevió a entrar a las mazmorras del infierno sin protección, sin cuidado, sin un llamado, sin una decisión personal, simplemente basado en su yo, en su confianza en sí mismo y en que él decía: yo amo a Jesús. Le hago una pregunta, no vaya a negar ahora esto. ¿Cuántos aman a Jesús? Pero revise que su amor sea genuino. Esa misma escena del infierno, asimismo, a fin de que su conciencia fuese más profundamente alcanzada y se diera cuenta de que cuánto fue el costo de nuestra salvación, para que cuando se parase a predicar lo hiciera con denuedo, con valor, con sinceridad, con honestidad, con sapiencia, con todas las capacidades que una persona requiere para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso se requería entonces que Pedro llegara hasta ese extremo. Yo digo que una persona no debe caer. Uno puede aprender a conocerse a sí mismo antes de ir a cometer una barbaridad esa. Como le dije, debe aprender a conocerse usted mismo. Si no tienes confianza en ti mismo, si sabes que Dios no te da las fuerzas para eso, dile: llévese eso. No lo deje ahí. En el diablo a tentarme y coja yo un billete de 100 y después usted viene a decir que cogí 10. Pero cuando un creyente no se conoce a sí mismo y por ese motivo confía en sí mismo, puede llegar a ser martirizado en vida por su propia terquedad. Cuando él no escucha las exhortaciones
del Señor y no sienten la necesidad de ser guardados para la caída o de la caída, cuando se enfrenta ante las dificultades con su propia fuerza, con sus propios propósitos, con sus propias intenciones, entonces Dios debe dejarlo que caiga. Y eso es lo que pasa, que no nos damos cuenta que ahora nosotros mismos estamos rompiendo la malla, estamos rompiendo la cerca para irnos al otro lado, al extremo. Tarea número 1: conocernos a nosotros mismos. Para ser victoriosos necesitamos conocernos a nosotros mismos. Esa es la primera parte. No es la terminación, es la primera parte. Dios puede impedir que usted no caiga, pero escúcheme, una cosa es que Él puede y otra cosa es decirle usted tiene. Eso es otra cosa. Porque cuando yo le digo usted tiene, estoy violando su soberanía, estoy violando su voluntad permisiva y estoy violando la capacidad que tengo de libre albedrío. Y estoy pidiendo que por obligación Dios haga lo que yo no puedo hacer. O sea, tiene que guardarme en mi entrada y mi salida. La Biblia dice: Dios guardará nuestra entrada y nuestra salida, ¿cierto? Pero si usted sigue leyendo los otros salmos, encontrará que hay unas exigencias para usted ser guardado. Él guarda al justo, Él guarda al recto de corazón, Él guarda a los limpios de corazón, Él guarda a los que no se han arrodillado ante Baal, los que fueron capaces de sacrificar por su causa muchísimas cosas. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. De pronto el contexto inmediato no encuentra usted la respuesta, pero el resto de textos le van a dar la respuesta. Entonces el contexto lejano, los paralelos que te van a decir hasta dónde puede llegar y hasta dónde no debe llegar. Si a Él le place, lo puede hacer. Si a Él no le place, lo más seguro es que el problema va a ser grande. Habría podido impedir que Pedro entrase en el patio del sumo sacerdote. Dios había podido decir: no entras porque no entras, y haber puesto 3, 4 perros ahí y no haberlo dejado entrar. Pero Dios sabe que hay voluntad permisiva y hay el libre albedrío del ser humano. Entonces Pedro iba en la voluntad permisiva de Dios y en el libre albedrío: voy a entrar a mirar qué le están haciendo a Jesús. Pudiéramos decir que a Pedro le pasó como al gato. Lo destruyó la curiosidad. ¿Es usted curioso? ¿Le gusta investigar? ¿Le gusta indagar? ¿Le gusta analizar? ¿Le gusta consultar? ¿Le gusta preguntar? Tenga mucho cuidado. ¿Hasta dónde pregunta? Y hasta dónde se va dando cuenta de las cosas, porque muchas veces eso se vuelve perjudicial. Para que Pedro llegara a ser un creyente dichoso y capaz de aceptar, apacentar el rebaño del Señor y desempeñar el ministerio, le era necesario llegar a su maestro en esas circunstancias, caído, abandonado. Cuando Jesús le dice: Pedro, tú me ágape, él dice: Señor, tú sabes que yo te fileo. Pedro, tú me ágape, Señor, tú sabes que yo
a ti te quiero con amor filial, de amistad, de compañerismo, de iglesia, de confraternidad, de unidad. Y a lo último le dice: Pedro, ¿tú me amas? Pedro le dice: sí. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces cantó el gallo? Una vez. Y Pedro lo negó 3. Tenía que ratificarle. Pero Pedro llegó y estaba de una manera desorientada. Recuerden dónde estaba Pedro, qué estaba haciendo, con quién estaba Pedro. Pedro estaba pescando, ¿cierto? Estaba con los otros discípulos. ¿Qué había pensado Pedro? El camino del evangelio se acabó para nosotros, vamos a seguir pescando. Esto ya pasó 3 años y ya se terminó. Vamos a seguir trabajando porque hay que trabajar para poder comer. Y cuando dijeron: Pedro, es el Señor Jesús, ¿qué hizo Pedro? Primero se puso la ropa. Y segundo, se tiró al agua. ¿Qué tal que hubiera estado más hondo? Se ahoga. O sea, Pedro fue sobresaltado. Los nervios lo traicionaron. ¿Por qué se asustó Pedro? Porque Pedro pensaba que ya Jesús no volvía, que lo que Jesús había dicho cuando les dijo: ustedes también quieren irse, que él había dicho: aunque todos se vayan, nosotros nos quedamos. Pedro pensó que eso era pura habladuría, pura palabra, pura expresión, pura retórica, puro manejo de personal. Pero él nunca pensó que esas palabras que estaban saliendo de la boca de Jesús eran ciertas y verdaderas y se iban a cumplir hasta el final de los tiempos. La falta no podía ser imputada o acusada sino a Pedro, quien estimaba que su amor por su Salvador le daría las fuerzas para hacer frente a todo. Qué equivocado estaba Pedro. Y le pregunto otra vez: ¿usted ama al Señor? ¿Cuántos aman al Señor Jesús? El que no lo ame, que sea anatema, es lo que dice la Biblia. Pero ¿hasta dónde ese amor que usted siente por Jesús es el amor ágape? Es el amor que es capaz de sufrir por su causa, de aguantar por su causa, de llorar por su causa, de ser despreciado por su causa, de aguantar necesidades por su causa, de llevar la cruz todos los días. ¿Hasta dónde es capaz ese amor? La gran mayoría apenas los miran feo. No vuelvo a la iglesia. Pero a pesar de todo, Dios había ordenado todo para que él fuera preservado de una caída definitiva, que si no fuera por Dios no se pudiera recuperar jamás de tanta tortuosidad. Pedro, escúcheme bien, Pedro y todos los que aquí estamos, que fuimos golpeados, que fuimos humillados, que fuimos menospreciados, que fuimos desterrados de nuestro terruño, de nuestra tierra, que nos tocó abandonar todo, nosotros no hubiéramos sido capaces de continuar luchando la vida si Dios no hubiera estado con nosotros y no hubiéramos entendido el amor verdadero del Dios eterno. Así que cualquier falta que usted haya cometido, Dios se la perdona. Dios se la perdona.
Dios te limpia, Dios te transforma, Dios te cambia, Dios te llama, Dios te liberta, Dios te restaura. Olvídate de esos pesares anacrónicos que quieren destruir tu vida. Levántate y resplandece, porque Dios es luz. Luz inaccesible, luz gloriosa, luz de victoria, luz de grandeza. Pero llega Él amándole de verdad, no con pañitos de agua tibia y de agüita fría. No, así no se sigue al Señor. Al Señor se sigue esperando de Él que vengan oportunidades buenas y tiempos malos también. Cuando el Señor le anunció a Pedro la caída: Simón, Simón, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lucas 22, 31 y 32. Pedro no entendió, Pedro no aceptó. Él creía mucho en su personalidad, en su amor, en su eminencia, en las fuerzas que algún día nos abandonan, que nos avergüenzan, que se hacen inútiles, porque las fuerzas se van lentamente de nosotros. Y ya no queda sino seguir a Cristo. Bendito sea Dios. Tenga en cuenta eso. Lo segundo que necesitamos después de conocernos a nosotros mismos es saber, aceptar, creer, vivir que Jesús intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Si usted quiere ser victorioso, si usted quiere llegar al final, tiene que aceptar que Cristo ore por ti. ¿Sabes qué? Es posible que una persona ore por ti unos días, un tiempo, y después, tiempo acabado, se olvidó de ti. Tiempo desgastado, se olvidó de ti. Pero ¿sabe quién no se olvida de ti? Jesús de Nazaret. Jesús clamará por ti todos los días para que tú te sostengas. Cuando Él ve que viene el tiempo de tribulación, cuando Él ve que se acerca la proximidad de tu dolor, de tu tristeza, Jesús clama al Padre para que seas guardado y para que Él sostenga su fe y se mantenga. Aunque seas zarandeado como al trigo, tú te vas a mantener victorioso, porque el Cristo de la gloria está orando por ti, está orando por mí. Eso pudiéramos definirlo de la siguiente manera: la intercesión de Cristo es la verdadera gracia derramada por nosotros. El que si usted ora, si por usted oran, está bien, gloria a Dios. Pero si por usted no oran, usted tiene un intercesor, dos en el cielo: el Espíritu Santo y a Cristo Jesús. Jesús clama por la iglesia y el Espíritu Santo clama con gemidos indecibles, o sea, no repetibles por la lengua humana. Y eso nos ayuda a triunfar, eso nos ayuda a terminar, eso nos ayuda a concluir. Usted que dice: hermano, usted no sabe lo duro que me fue enfrentar esa situación con fulano y con sutano. Usted no sabe cuánto me dolió. Sí, Dios lo sabe, y ya Jesús había orado por ti para que no cayeras, para que no menguaras, para que te sostuvieras y dieras testimonio a tu familia, a los pequeños, de que Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive y vive en mí. Sin esa intercesión, sin esa gracia de intercesión, seríamos llevados a la depresión,
a la pérdida permanente de nuestras fuerzas y seríamos consumidos para siempre, y sería muy vergonzoso, calamitoso, doloroso, y no existirían. Si eso pasara, ¿qué no existiría? Pues digámoslo de diferente manera: la iglesia. 1. 2. ¿Quién más? No hubiera paz. No existirían los héroes. Los héroes de los que habla la Biblia no estarían registrados en la Biblia. Tenga en cuenta que para que las cosas sucedan, tiene que haber razón para que sucedan. Y esto ya es filosofía. Pero de todas maneras, usted debe entender que la razón por la cual la iglesia, el cristianismo, la comunidad cristiana se mantiene es por la intercesión de Cristo Jesús. De la única manera que podemos salir avantes y victoriosos, avanzando, es permitiendo que Jesús ruegue por nosotros. El que intercede por nosotros es Jesús y el Espíritu Santo de Dios. Porque son los que son omnipresentes, omnipotentes. Pueden hacer algo desde el cielo a la tierra y por todo el mundo entero. Pero los humanos no pueden hacer eso. Entonces, son dos cositas. Simón, entre los apóstoles del Señor Jesús, le fue encomendada una misión particular. Él fue denominado Pedro, o piedra, o Petra, o roca. Sin embargo, si el Señor no hubiera rogado por Pedro, habría continuado en su mal camino y habría sucumbido, y se conocería de él como se conoce de Judas hasta el día de hoy. ¿Qué se sabe de Judas? Lo movieron unas monedas. A Judas lo movió la envidia. A Judas lo movió el querer ser mayor que Jesús. Judas nunca dijo ni maldijo de Jesús delante de nadie. Judas lo hizo más suave que Pedro. ¿Me estás escuchando? Ojalá permita Dios que entiendas esto. Pero Judas estaba predestinado definitivamente que se perdería. Pero Pedro estaba predestinado para ser el motor de la iglesia primitiva y sacarla adelante. Bendito sea Dios. ¿Dónde está la diferencia? En el llamado. ¿Dónde está la diferencia? Nosotros somos los mismos, igualitos, amigos, compañeros, comemos la misma comida, andamos por el mismo camino, hablamos casi lo mismo, todos. ¿Cuál es la diferencia? El llamado que cada uno tiene. Entonces, lo tercero que usted tiene que guardar, conservar y mantener después de conocerse a sí mismo, después de aceptar, de vivir, de permanecer y depender del ruego del Señor Jesús, lo tercero es mantenerse en el llamado que Dios le hizo. Si usted vuelve a pescar, si usted se devuelve otra vez, usted va a quedar desprotegido. Y no va a valer consejero ni consejera. No va a valer nadie que vaya a su casa a levantarlo. Usted se levanta si se conoce a sí mismo, si mantiene y depende de la gracia del Señor Jesús, que es su intercesión. Y lo tercero, se mantiene el llamado que Dios le ha hecho. Pedro se alcanzó a salir del llamado y se fue a pescar. ¿Quién nos va a dar la plata ahora que Jesús no está?
Si ya María y la otra María y las Marías ya no trajeron más plata. Se murió Jesús y ellas no volvieron a traer plata. Los fondos están casi acabados. Ya nosotros, ¿cómo vamos a depender de ese fondo? ¿Cómo nos vamos a sostener? Tenemos que pescar, tenemos que hacer algo, tenemos que sembrar yuca, plátano, tenemos que montar una tienda, tenemos. Y se va yendo del camino de Dios, y se va yendo del llamado de Dios, y se va apartando, y va sufriendo las consecuencias cada día, cada instante, cada momento. Dios preservó a Pedro, lo que no hubiese podido hacer el ardiente sentimiento filial que le animaba a estar siguiendo al Señor. ¡Qué bendición es eso! Y eso es así. También por nosotros el Señor Jesús intercede por nosotros, y es por su gracia que terminamos la carrera de vida a su lado y en victoria sobre la faz de la tierra, haciendo su voluntad. Bendito sea Dios para siempre y por siempre, eternamente, por los siglos de los siglos. Y de esa manera serás recordado como un héroe, no como un villano. ¿Sabes una cosa? En la vida se te van a presentar muchísimas oportunidades del diablo. Dígale que el Señor te reprenda. ¿Sabes por qué? Porque habrán hombres, habrán mujeres, habrán niñas, habrán jovencitas, habrán jovencitos, habrá de todo, habrá plata, fama, de todo habrá para hacerlo sucumbir. Pero ¿sabes qué? Si te mantienes conociéndote a ti mismo, si mantienes bajo la intercesión de Cristo, si te mantienes en el llamado, Dios responderá por ti en la buena y en la mala. Porque usted está casado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted le debe toda su vida a Él, y todo lo que usted es por Él. Así que nada de esta vida puede hacerlo volver atrás ni sucumbir. Permanezca firme siempre, porque Él es nuestro sumo sacerdote ante el Padre Celestial. Si no fuese así, no podríamos permanecer firmes. En el camino quedaríamos avergonzados y muy apenados por no cumplir con lo que habíamos prometido. Tanto que dijimos, tanto que hablamos. ¿Qué es la historia de la iglesia en este tiempo? Una historia fracturada, una historia golpeada, una historia que los científicos han dicho: la religión es un mal necesario. Pero qué diferente sería si nosotros estuviéramos enfocados en esas 3 razones para vivir la vida cristiana. La iglesia sería respetable, porque sería una iglesia que no entra en corrupción. Sería una iglesia que le teme a Dios. Sería una iglesia que vive para Dios. Sería una iglesia donde las señales, milagros y prodigios se verían todos los días. Usted dice: ay, sí, para que mi familiar saliera de eso que se encuentra. Esos no son los milagros y los prodigios de los que habla Dios. Él tiene que salir por su propia voluntad. Pero ¿cómo no volvemos a ir a la cueva? Cuando aceptamos a Cristo de todo corazón, cuando vivimos para Él, cuando entendemos el llamado, cuando sabemos por qué estamos aquí y por qué construimos esto y por qué vivimos y para qué existimos, y quién es el que nos da la fuerza para poder terminar. No es el consejero, no es el amigo, no es el grupo, es Cristo Jesús y el Espíritu Santo de Dios. ¡Bendito sea su nombre! La oración del Señor tuvo como resultado que la fe de Pedro no se desfalleciera y que volviera a ser
y aferrarse a Él firmemente con tanto denuedo y luego diera consuelo a los demás discípulos hasta el día de hoy. Con tanta entrega, con tantas capacidades para hacer lo que Dios le había mandado, pudiendo ser así restablecido en su servicio, en plenitud y con todo apoyo, como lo vemos en las Sagradas Escrituras que nos hablan hoy. Nadie sabía humanamente que Pedro negaría a su maestro, su Señor, su Salvador, su amigo, pero el Señor Jesús ya se lo había informado, ya le había dicho: canta una vez el gallo y me niegas 3 veces. Te pregunto, ¿el Señor Jesús sabe lo que vas a hacer de aquí en adelante? Sí. Bueno, como Él lo sabe, yo lo voy a hacer. Usted no está llamado a eso. Dios no lo llamó a usted para que vaya a ensuciar el testimonio del Evangelio. Dios lo llamó a usted para que se mantenga firme, para que dé testimonio y la gente cree en Dios por su testimonio. Si no, en vano hemos vivido nosotros, en vano hemos luchado, en vano hemos trabajado, en vano nos hemos fatigado, en vano hemos sufrido tanto, en vano hemos sido tan menospreciados y menospreciables en la sociedad. Si una iglesia, si un cuerpo de liderazgo no reacciona y no se da cuenta lo que tiene que hacer, nosotros perdimos nuestro tiempo.